Estamos iniciando el fin de semana largo de Semana Santa y los más memoriosos pueden recordar que antes, la Semana Santa, la cartelera de cine era una cartelera especial, o sea, las salas programaban cine, claro, títulos especiales de Semana Santa, programaban cine bíblico en definitiva, ¿no es cierto? Yo recuerdo que a comienzos de los años 60 en los programas dobles probablemente la película que más se repetía era una película, no sé si española o mexicana, pésima, malísima, digamos, que se llamaba La Pasión de NSJ. Sí, mexicana. Mexicana, yo creo que era, y que era con telones pintados, espantosa, muy precaria, espantosa. Y las copias que se exhibían además eran copias pegoteadas, mutiladas. Claro. Eso debe haber circulado años de años. Los derechos de esos deben haber estado vencidos claro. una, otra y mil veces, pero se seguía dando para la Semana Santa, y yo creo que era en un Chile, digamos, donde la proporción de analfabetos era todavía alta, claro. Para amplios sectores del público era la manera de contactar y de unir, de acceder al espectáculo unido con la fe. Sí. Entonces, esa película mucha gente no sabe, tenía rating. Claro, mucha gente no sabe, no voy a desviar un poquito de lo que íbamos, pero mucha gente no sabe, que es interesante eso de que el cine latinoamericano tenía su público principalmente entre los analfabetos. Claro. Y hasta bien entrados los 80, te diría yo, Chile tuvo un cine especializado. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? El que estaba en el Cine Santiago. El Cine Santiago, sí. Que daba solo películas mexicanas. Películas mexicanas, y claro. Tú en general veías y cuyos que estaba ahí donde están los juegos, donde estuvieron después los Juegos Diana, o todavía están ahí en la calle frente a la Casa Colorada. Frente a la Casa Colorada, claro. Que era un cine que tenía 5 pisos, además. O sea que con estos balcones y cuyos acomodadores tenían chaqueta blanca. De eso no me acuerdo. A diferencia del resto de las salas de cine de Santiago, donde los acomodadores tenían más bien trajes de almirante o de comodoro, claro, o de no sé, como del Último Hombre. Claro, pero aquí tenían algo de garzones, pero con mucho más. Yo recuerdo haber visto ahí películas mexicanas con la sala repleta un día domingo. Sí, claro. De Jorge Negrete, en fin, creo que vi una nomás, pero Tizoc, Amor Indio. Mira. Una no sé si era Emilio Fernández, pero sí. Mucha gente no sabe eso, que el problema de los subtítulos era un problema para un país letrado. Era un problema, sin duda. Claro. Bueno, pero el cine bíblico ya no está en la cartelera regular, pero sí está todavía, yo creo, en la televisión abierta. Todavía, ¿no? Y la televisión abierta lo que hace para la Semana Santa es emitir básicamente películas de gente con sandalias. Porque ahí cabe, claro, digamos, y túnica. Ahí cabe desde El Cáliz de Plata hasta Sansón y Dalila, Ben-Hur, José vendido por su hermano, claro, Quo Vadis, el Manto Sagrado, que esa tiene más, esa es más próxima, pedigrí también. Claro. Este cine en su descripción genérica se suele llamar peplum, porque peplum es la toga. Pero peplum se refiere más a los romanos. Al género que cultivaron básicamente los italianos a partir del estrellato de algunos forzudos. Claro, de algunos forzudos. Pero genéricamente se amplía hasta estas películas. Genéricamente sí. Porque es la túnica, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en ese registro hay títulos que son legendarios. Yo le concedería el carácter de legendario a Los 10 Mandamientos. La de Mil. Sí. Es una buena película. Sí, es una buena película. Ahora, no es una película sobre la Biblia, es sobre cualquier cosa, es sobre la obsesión, más bien. Tú habrás de saber que esa película, el momento que se estrenó, que debe haber sido por ahí, en Chile el año 59 o 60, claro, por ahí. Claro. La película es del 56, no puede haber sido el 58 que se estrenó. Venía con un prólogo donde aparecía el viejo Cecil B. DeMille
Ya. En el escritorio se suponía que era de su casa, y atrás había unas cortinas de felpas con bolas doradas. Ya. Y él tenía una pequeña estatua de mármol de Moisés sobre el escritorio, y él decía que la película que íbamos a ver era una película donde se contraponía el liderazgo dictado por Dios y el liderazgo de una tiranía. Ah, mira, con pretensiones políticas. Obviamente que tenía pretensiones políticas, y en cuanto Cecil B. DeMille decía eso, la sala se llenaba de un olor a Guerra Fría brutal, porque si tú te fijas los 10 mandamientos, la figura de Ramsés es una figura que está completamente orientalizada. Sí, pues totalmente claro. Orientalizada. Sí, porque no corresponde al que no corresponde al bajo egipcio. Claro. No, pero no va por ahí. Yo le tengo gran aprecio a esa película, sí, porque conozco pocas mentes más torcidas en el cine que la de Cecil B. DeMille. Sí, ¿no? Notable. Y después me impactó ver que Scorsese la pone en su... Bueno, a mí me impactó saber una declaración de Scorsese que dice que él, mientras estaba viendo los 10 mandamientos, es que quiso ser cineasta. Claro. Y dijo, no, esta es la mía, digamos. Esto es lo que yo quiero en la vida. Claro. Bueno, es que tiene un color alucinante. Eso es lo más alucinante de todo. Sí, alucinante. Todo de estudios, todo. Yo diría que si yo tuviera que recomendar una película de Semana Santa, ¿cuál es la favorita que yo tengo? Es Rey de Reyes, que es lejos la versión más política que se haya hecho. Tremenda. Del Evangelio. Claro. ¿No? Por Nicolás Rey, un gran cineasta. Un líder rebelde del periodo clásico. Claro, esa película es como del 63, ¿no? Y muy política. Esa película contrapone la figura de Jesús a la figura de Barrabás, y a la figura de Judas. Y a los tres le da una dimensión política brutal, porque Nicolás Rey insiste una y otra vez que está contando la historia en el contexto de un país que está siendo ocupado por los romanos. Claro, y entonces en el fondo Judas no es un traidor, es un revolucionario, ¿no? Claro, que lo que Barrabás es un guerrillero, es un hombre que se opone. Claro. Y Judas es un hombre que está dividido entre seguir el pacifismo de Jesús o que lo está llevando a la cruz, o el discurso revolucionario de Barrabás. Claro, y entonces él opta por la política de agudizar las contradicciones. Exactamente. Entregando a Jesús. No, yo a mí esa película no la encuentro superior. Desde luego está la de Pasolini, pero esa no la dan en televisión. No la dan en televisión, y es una película muy hermosa. Sí, pues. Muy hermosa. Pero no está en el circuito de televisión. No está en el circuito. Eso se llama El Evangelio según Mateo. Yo reconozco que en su momento me interesó una película que se llama La historia más bella jamás contada. No. Que a mí me interesó. ¿La de Stevens? Sí, a mí me interesó porque es la mirada de un agnóstico sobre... ¿Tú crees? Sí. Yo tengo la impresión contraria. Sí, porque el tema de Stevens era básicamente el tema del proscrito, del distinto, del raro, sí, del que no funca, como se dice ahora, del que no... Que es lo mismo que está en Gigante, ¿no? Claro, que está en Gigante, que está en China el desconocido. Sí, está en Chain también. Y en ese sentido me interesó también por su valor pictórico. Es que eso era muy geográfica, ¿no? Claro, tremendamente. Sí, claro. Esa película me interesó un poco. También me interesó, a mí es de las películas que menos me gusta de Scorsese, La última tentación de Cristo. Porque es muy interesante. Es interesante, pero yo creo que ahí Scorsese se metió en un mundo que él no maneja mucho, que es en el mundo de la discusión teológica griega, digamos, si la divinidad de Cristo, sí, la carnalidad, etcétera, claro. En fin, esas partes a él yo creo que no le interesan mucho. Le causó un lío, además. Le causó un lío. Un lío personal. Sí, ¿no? Se le anduvo enredando, yo creo, un poco el rebaño ahí. Y una película seria, muy seria, probablemente las más serias. Muy seria. Yo creo que tú tienes pésima opinión de La Pasión de Mel Gibson.
Pésima. Pésimo. Sí, a mí tampoco me gusta, pero tampoco creo, digamos, que sea... A mí me molesta el antisemitismo de esa película, que lo encuentro tan estridente, esto de que el diablo ande entre los sacerdotes judíos. Bueno. A mí lo que más me molesta de esa película es la violencia casi patológica y pornográfica que tiene, ¿no? Sí, sobre todo en lo que tiene que ver de la destrucción de la carne. Y esto cuesta tanto, fíjate, cuesta tanto explicarlo, porque yo tengo amigos católicos que les gustó mucho esa película, y una de mis objeciones era esta justamente, pero porque yo tengo que ver la punta de un clavo, digamos, que entra en la carne. Porque tengo que ver. Ahora, mira, decía, pero es que así fue. No, bueno, es lo que dice Mel Gibson. Dice, a ver, las experiencias de que a alguien lo azoten, de que a alguien le pongan una corona de espinas en la cabeza y de que a alguien lo crucifiquen y lo claveteen, digamos, no son experiencias dulces, y lo que yo he hecho es mostrarlas como era, digamos. Hay un crítico que me pareció atendible su observación. Dice, nadie que sea antisemita, que no sea antisemita, digamos, va a convertirse en un antisemita viendo esta película, o nadie que era antisemita va a cambiar sus percepciones. O sea, la película un poco te deja igual en ese plano, digamos. Pero es que es un plano en el que es difícil cambiar de bando a partir de un solo objeto, ni de un libro, ni de una película. De acuerdo, pero yo creo que Mel Gibson se dejó llevar más que nada por sus percepciones de niño chico irlandés, muy impresionado por la historia de la pasión y muy impresionado por las emociones, digamos, más que por sus ideas sus ideas antisemitas o prosemitas. En todo caso sería un tipo de catolicismo bastante integrista. Sí, un tipo de catolicismo y muy emotional. Claro. Muy americano. Ahí está la cosa americana. Claro. Y eso explica, digamos, que la película haya tenido tanta acogida, no solamente en el catolicismo norteamericano, sino en la América cristiana profunda, esa América de los predicadores, de los Jimmy Swaggart, cientos de religiones. Claro, y en la derecha cristiana americana, claro, ¿no? Claro. Donde efectivamente La Pasión de Cristo fue una de las películas, fue un fenómeno de taquilla, de convocatoria. Claro. Ahora esa no se ve en televisión, ¿no? ¿Sí? O ya no sé. No sé. Me da la impresión de que no están vendidos todavía los derechos. Es muy probable que no. Ya. No, porque estas películas pasan su tiempo antes de que las vendan. Ahora es increíble cómo Mel Gibson, habiendo tenido este tremendo éxito, y él fue productor de esta película también. Fue todo. Claro. Es increíble que él después se descarrila un poco, ¿no? Él pierde un poco la brújula, hace una película que se llama Apocalipto después, que es bastante malona, sí. y perdió la brújula también en su vida personal, estuvo en problemas, en fin. Sí. Eso es porque tú supones que alguna vez tuvo brújula. Es que... O sea, sobre la cual yo tengo serias dudas. De acuerdo, pero ganó un Oscar, ¿o no? Yo creo que ganó un Oscar por esta película muy violenta también de la independencia de Irlanda. No me acuerdo cómo se llama. Corazón Valiente. Corazón Valiente, claro, sí. Que es una película que yo no aprecio gran cosa, digamos, pero que tuvo éxito. Tuvo mucho éxito. No, sí, éxito ha tenido. Pero no me conmueves con eso. Sí, no, pero antes él hizo unas pequeñas películas donde estuvo muy pegado el tema de la paternidad, de paternidad y filiación. Sí. Que no eran del todo despreciables. Mira, esas las tendría que revisar. Oye, Ascanio, tuve la oportunidad de ver el fin de semana Calvario. Ya, de la que hablamos un poquito la semana pasada. Y debo confesarte que es una película que me desconcertó bastante, porque todo lo que me gustó, el personaje central de la película, el personaje del cura, y me gustó mucho en la identidad, en el peso que le confiere Brendan Gleeson. Brendan Gleeson, claro que es un actor
Actorazo. Sí, ¿no? actorazo, O sea, un animal cinematográfico. Claro. Un animal cinematográfico. O sea, Que puede actuar con todo, con claro. la ceja. No, muy bien. Me desconcertó la simplificación, la falta de lija, digamos, sobre todo el resto de los personajes, que me parecieron bocetos de personajes. Ahora, obviamente que tiene que ser algo deliberado, porque sí. van empeorando, te encuentro toda razón. Sí. Yo sentí ahí como una cierta vocación como alegórica. Claro, quieren ser los pecados del mundo. Los pecados del decálogo, porque son más o menos 10 también. Claro. Los personajes son más o menos 10 y cumplen con la categoría: no desearás a la mujer del prójimo, no matarás. Claro. Yo veía una cosa un poco alegórica y me parece que eso está en una película de diseño en ese sentido, ¿no? Como un guión armado para calzar con una idea y no al revés. Ya. Claro. Ya te entiendo. Como que tú diseñas, ¿verdad? Que mire, voy aquí, yo quiero hablar de esto. Pero yo te encuentro razón en que es muy fuerte el contraste con el personaje de Gleeson, que sí, pues está vivo. Claro. Hay personajes que son extremadamente malos como personajes. Sí. Personaje del millonario, ¿ponte tú? No, es un idiota, claro. Claro, un idiota permanente, las 24 horas del día, digamos, no tiene... No. Y todos sabemos que la idiotez absoluta no existe. El médico también es un idiota. El médico, ¿no? Sí. No. Claro. De todas maneras, tiene la virtud de que como que propone una inversión de lo que ha sido el tema del sacerdocio en la Irlanda moderna y en el mundo de los últimos años, digamos, ¿no? Claro. Este cura que no es pedófilo, es inocente, no es sospechoso. Ahora es raro, oye, que tengan que poner, para que no sea en absoluto sospechoso, tengan que poner a un cura que fue casado, digamos. Es que, bueno, que es viudo y que incluso tiene una hija. Claro, es un recurso un poquito tosco. Claro. Pero, bueno. Una hija que por momentos se ve preciosa y por momentos... Siniestra. Claro, ¿no? Claro. Es muy raro ese personaje también. Es bien raro. Y tiene un final rarísimo. Pero muy raro, de lo más raro. Que no lo vamos a contar. No. Bueno. De propósito. Bueno, pero viendo esa película, oye, se me vinieron a la memoria... ¿Te acordaste de otros curas? Me acordé de otros curas. De otros curas, hay muchos curas, digamos, ¿no? En el cine, pero me acordé básicamente del cura de La Duda, que para mi gusto es uno de los curas más complejos que he visto yo en los últimos años. El de La Duda. El de los más recientes. Claro, y es una película, yo no me acuerdo de quién la dirige, pero es una película interpretada por Philip Seymour Hoffman y donde trabaja Meryl Streep. Meryl Streep encarna a una mujer que dirige un colegio, que es una monja durísima, severísima, preconciliar, culposa, una arpía, si tú quieres. Y este cura, que es un cura gordo, un cura que entiende el pecado, que es capaz incluso de convivir con el pecado, que no le importa mucho, y el cura es acusado por el delito de abuso. Sí. En el caso de un niño que nosotros nunca vemos, eso es muy interesante. Ahora es una obra de teatro, sí, que no vemos jamás, digamos, pero que hay que un niño que tiene obviamente inclinaciones homosexuales y al cual este cura, o sea, que busca apoyo en este cura y este cura se la proporciona. Sí. Se la proporciona. Ahora no sabemos, nunca queda bien claro, digamos. Su conducta es... Claro, ahí está la duda, digamos. Claro. Pero lo que sí, este cura protege a ese niño del bullying de sus compañeros. Y de hecho él cuando cuando la Meryl Streep conversa con la madre del niño, madre del niño lo único que le pide a esta arpía, digamos, es que se deje de joder, literalmente, digamos, ¿no?
Porque, Sí. porque este niño ha podido vivir gracias a ese cura, digamos. Nunca sabemos Claro. si es con asistencia espiritual o algo más. Bueno, pero en todo caso es un buen personaje, y a mí me interesó esa película, fíjate. Yendo a otros curas uno podría, no sé, por remontarse muy lejos. Para mí, en términos, porque es una de las películas de Bergman que más me gusta, digamos, para mí el cura de la película Luz de Invierno, También está llamada Los Comulgantes. Los Comulgantes, está Sí. entre lo más grande, Sin duda. de lo grande Sin duda, sin duda. que ha hecho el cine europeo en ese Aun Pensa- cuando esa película tiene un aspecto medio también esquemático en los otros personajes, los secundarios. Tiene un defecto bien parecido al de sí, Calvario. mira, Sí, que en la época de Bergman, ¿no? En que Claro. estuvo alegórico, se puso Claro. alegórico. Hizo el... pero ahí está Ingrid Tullin. Sí, no, y ahí uno, no... Por repertorio de actores nunca se quedó atrás. No, Bergman nunca se quedó atrás. No, o sea, fue de los... Y por mujeres, Claro. por mujeres compleja, que las No, trabajaba sí. finísimo. Pero él yo creo que tiene ese cura notable y un montón de cura malo, Sí, de mala calidad. de mala calidad, de acuerdo. El de, como te acordabas hace un rato, del de Fanny Alexander es particularmente malo. Yo creo Malo, que malo. es una autoindulgencia que hace Claro. con su infancia. Claro. Después, bueno, pero hay mucho cura mamón en la historia del cine, ¿no? De todas maneras, Así como profesores mamones. Claro. Yo me acordaba de que uno de los curas más famosos del cine norteamericano fue Bing Crosby, claro. con estas películas que hizo Boys Town y alguna que ganó el Oscar ahí por los años 40, 41, en la preguerra mundial, Claro, en la inocencia de Estados Unidos. claro. Ahora son películas bien cándidas esas, ¿no? Totalmente De- cándida. de una- Alguna de ellas De una ingenuidad preadánica. Alguna de ellas a mí me parece muy interesante, si no recuerdo mal, El Buen Pastor, con ese título que Claro. dan ganas de quemarla, digamos lo que era, pero que es la que hizo Leo McCarey. Ah, ya, McCarey es un gran director, Claro. olvidado casi, pero completamente. claro. Entonces hay una de esas que la dirige él, que es la mejor, por Ya. lejos. Bueno, y tenías al cura del el cura italiano, digamos, Don Giovanni, ¿no? El cómico Ah, sí, pues de Fernandel. de Fernandel, Claro. que se enfrentaba con un alcalde comunista. Claro, sí. Claro, cura de farsa. Sí, eso era farsa y era... Sí, esas películas eran francesas, básicamente, ¿no? Francesa e italiana. Francesa e italiana, sí, ya. claro. Deben haber De sido hecho, compro- esta la dirigía Marcello Pagliero, que a veces Ya. se llamaba Marcel Pagliero y a veces Marcello. Ya, Claro. Yo viendo Calvario me acordé de un cura que ha salido poco en el cine, que yo no logro entender porque no lo han tomado. Entiendo que hay una sola película, por lo menos que yo conozca, que es el padre... Uy, estoy con la memoria hoy día. El padre el que crea Chesterton, el padre Brown. Ah, el padre Brown. Padre Ya. Brown, que tenía una... Porque son novelitas cortas en general, Claro. y muchos cuentos incluso. Cuento. Claro, Claro. criminales, ¿no? Claro. Sobre el Donde el criminales. cura opera como... El cura descubre el alma humana, Claro. ¿no? Porque eso es lo que aprende en el fondo en el confesionario. Claro. ¿no? Ahí es donde aprende la existencia del mal y cómo identificarlo, que es lo contrario que le pasa a Calvario. Claro, Parte en un confesionario totalmente desconcertado. exactamente. Claro. Y lo No es una rodea, película muy poco apostólica. muy poco apostólica. Calvario... Y a este lo rodea el mal. Claro. En cambio, el padre Brown no. El padre Brown tiene que encontrar el mal dentro del bien, Exactamente. dentro de comunidades amistosas, pequeñas, digamos. Siempre hay alguien torcido. Oye, Pero hay- no se filmaron muchas películas sobre el padre Brown. No se filmaron mucho. No. Propiedad inglesa, sí, pues, ¿eh? De Chesterton. Claro.
Yo creo que él le puso cara en algún momento a Alec Guinness, ¿no? Sí, pues la única que hay. Claro. Claro. Oye, curas importantes. Bueno, Montgomery Clift en mi secreto me condena, que es un clásico. Un clásico de Hitchcock. Las películas de James Gray normalmente tienen curas y tienen... ¿Sí? Ah, mira lo que te has fijado. Sí. Es que son muy cristianas, muy cristianas, muy católicas incluso. Sí. Muy católicas. Y es raro porque yo entiendo que él viene de la comunidad judía Gray. en Rusia. Ah, sí. Sí. Ah, mira. Sí. No había reparado eso. No, yo acabo de verle hace poco tiempo una que no me va a poder recordar cómo se llama, que trabaja Marianne estoy como tú. Casi como yo. Sí. La alemana. Sí, Marianne. Ya, se me olvidó. Se te olvidó, ya, está bien. Hay un cura memorable también en Nido de Ratas. Tienes razón. Sí, Mira, sí. Claro, un cura importante. Claro. Mira, te acordaste de bastante. Claro, ese es un cura que está interpretado por ese gran actor que es Karl Malden. Verdad. Y hay muchos curas en las películas de Ford. Ford, muchas. Bueno, partiendo por el fugitivo, ¿no? Claro. Que era el cura. Hay un, yo creo que mira, como estoy con la cabeza media en desorden, yo creo que en Tambores a lo largo del Mojao, claro, hay un cura que hace unas prédicas totalmente inolvidables, unas prédicas pero maravillosas, sí, donde él ofrece, digamos, porque como es la iglesia es la instancia donde se reúne la comunidad y no hay diario, digamos, entonces ahí da las noticias. Da la noticia de que nació un hijo de tal y tal. Y de que la señora tal está de pero también dice, llegó tela buena y barata, de buen precio, digamos, a la tienda de no sé quién. Memorable. Ese cura es extraordinario. Y además que él representa como la comunidad. Claro. Él reúne a la comunidad. Claro. No, claro. Bueno, y está el de Ford, ¿verdad? El de Más corazón que odio. Ah, también, el de Más corazón que odio, que es un cura que oficia como cura, digamos, para los entierros, para los matrimonios, cosas así, pero el resto del tiempo es un pistolero. Es un sheriff, es sheriff, cura, pastor, es de todo, digamos. Y ahí también tiene una escena extraordinaria que es cuando está enterrando a la familia que ha sido asesinada por los indios, reza el Padre Nuestro, y de pronto John Wayne se impacienta y le pega una patada a la tierra, digamos, ¿no? Claro. Dice, déjate de rezar y vamos a cazar a los indios. Claro, animado por una sed de venganza, una violencia, pero demencial. Y después se enfrenta con él, al comisario, varias veces, digamos, precisamente por lo demente que está John Wayne. Claro. No, es un gran cura, sí. Bueno, hay bastantes curas en el cine polaco. Bueno, claro, sí son. Claro. Y yo creo que debe haber alguno importante en el cine francés también, ¿no te acuerdas tú? Los de Bernanos. Ah, de veras, los de Bresson. Claro. El diario Un Cura Rural. El diario El Cura Rural. Hay de todo tipo religiosos y religiosas, claro. No. Es que tenía esa sensibilidad Bernanos y Bresson, digamos, ¿no? Claro. Esa sensibilidad media jansenista, media... De escribir además sobre curas, qué cosa más rara, ¿no? Rara. El diario Un Cura Rural, que es una gran película, pero es rara. Ahora, es que, digamos las cosas como son, oye, hace 50, 60, 80 años, la sociedad francesa todavía era una sociedad muy católica. Muy católica, por supuesto. Muy católica. No, muy católica. Sí. Claro. O sea, era... Sí. Bueno, como todas las europeas, digamos. Competía con España, pero de tú a tú, digamos, y con o sea, eran monarquías confesionales, digamos.
en el cine español de los años 40 y 50 está plagado de curas. Plagado. Claro. Todos curas medio oficialistas. Claro. Absolutamente. Salvo los que hizo Berlanga, que siempre en esto fue... Claro. Eran siempre unos frescolines, unos pillastres. Está ahí la picaresca de los curas. Sí, la picaresca de los curas. Y el más... ¿A ti te gusta mucho Berlanga o no? Mucho. Yo creo que... Pero después de Buñuel. Pero yo creo que el maestro, el embajador en Chile de Berlanga es Antonio Martínez. Le encanta. Le encanta y se parece un poco. Y se parece. No, Berlanga, claro. Lo que pasa es que Berlanga se rió de la sociedad española en todo aquello que digamos que fue dejado atrás por la modernización de España, pero lo hizo 30 años antes que todo. Tú no puedes dejar de asignarle un mérito a eso, digamos, claro. una especie de actitud visionaria, y siempre desde la acidez, desde la vieja tradición de Goya, de Velázquez, digamos, ¿no? De tratar sobre los monstruos y no sobre las bellezas. Claro. No, entonces sí. Pero bueno, y el gran comecura que es Buñuel. Buñuel, obviamente. Claro. Es el gran comecura, sí.